día tuviera 36 horas. Vamos a grabar, estamos grabando. Entonces, dicho esto, comenzamos porque estábamos esperando que los compañeros y compañeras pudiesen entrar. Estamos grabando la clase. Contarles dos cosas. La primera, que bueno, una compañera nos preguntó por los textos. Los textos están desde el inicio de la clase en el Moodle. En una de las clases están, pero hoy día los volvimos a subir. Y hace una semana, un tiempo atrás, yo se los mandamos por correo. Pero para que tengan más tranquilidad directamente, descárguenlo del Moodle, la clase post-paro 6 de diciembre. Ya, ahí está el material. Y también está la clase que vamos a ver ahora, el PPT por lo menos. Y la clase la vamos a dividir en dos partes. La primera, que es la clase de hoy, que en donde necesitamos que participen activamente porque de eso depende sus evaluaciones. De lo contrario, ya no hay más tiempo. Y segundo, la clase va a ser, la va a dar el profe y yo voy a ir sumándome algunas cosas. Y la segunda parte es para que puedan armar los grupos que dijimos, que son los mismos grupos de la unidad 1, del mapa conceptual, y para que se puedan armar los grupos y puedan tener tiempo, entendiendo que están súper limitados de tiempo, entendiendo que ocupen la segunda hora de la clase para trabajar entre ustedes y ponerse de acuerdo cómo van a trabajar los mapas conceptuales. O sea, les vamos a ceder la hora, ¿ya? Esa manito es para pregunta o aplauso. Pregunta, No, Sofía. es un aplauso de gracias por ofrecernos el tiempo. Gracias por pensar en el tiempo. Sí, eso. Ya, muy bien. Y tenemos una tercera cosa, que es una buena noticia, me imagino, que las notas están casi listas, lo que falta es vaciarla en una gran planilla con el profesor. El profe tiene las evaluaciones de él, yo tengo las mías, y las tengo que vaciar a una gran planilla. Pero la nota más baja es un 5. Y la nota más alta es un 6,9, creo. Así que reciban de nosotros este aplauso para ustedes, porque de verdad nos asombraron con la sistematización. ¿Algo que decir en el último punto? Ok. Sofía dice aplausos. Bien. Dicho eso, partimos, profe. Ya, gracias Hernán. Voy a empezar a compartir pantalla. La típica, me avisan si se ve. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias, Sofía. Básicamente la clase de hoy es condensar dos contenidos bien grandes o intentar condensarlos para un poco intentar aplicarlo tanto en lo que es la investigación acción participativa, la IAP y la sistematización de experiencia, y que tiene que ver, por una parte, sobre todo cuando uno está en la universidad, pero también cuando uno hace, la palabra intervención ya no está tan bien vista, pero para que se entienda, trabajo con las comunidades, que tiene que ver cómo construimos la herramienta, cómo utilizamos, cómo analizamos lo que estamos haciendo, cómo reflexionamos en torno a, y por otra parte, cómo esta sistematización, investigación, acción participativa se relaciona con el ámbito profesional, civil y en definitiva con las políticas públicas. Entonces, esos dos grandes temas vamos a intentar condensarlo el día de hoy. Así que lo primero es un poco la idea más clásica de dialéctica de cómo se construyen los problemas y de investigación social que existe, que es, hay una teoría sobre la realidad. No me refiero necesariamente a una teoría propiamente tal, con definiciones, con premisas, con elementos básicos, qué sé yo, el socioconstruccionismo, el constructivismo, sino también con ideas de base o creencias que uno trae y con las que se relaciona constantemente con la realidad. Y esas teorías
siempre están en tensión con lo que ocurre en la realidad. Hay personas que explican y hablan de estallido social, hay otras personas que hablan de levantamiento popular, hay otras personas que hablan de terrorismo. Claramente en esas tres corrientes uno puede identificar postura política, visión de mundo que hay, pero nuestras teorías siempre están en todo momento chocando con la realidad. Eso produce tensiones y aparecen situaciones no esperadas. Situaciones que supuestamente para la concertación y la centro derecha en Chile, el país va demasiado bien. Y por eso muchas personas dicen, desde mi perspectiva, de que el país va más o menos bien y que tiene algunos problemas que se pueden resolver, no se explican lo que pasó el 18 de octubre del 2019. Y le llamaron estallido social. ¿Qué pasó? Ahí la sociedad estalló, pero ¿por qué? No lo esperábamos, no lo veíamos venir. Y eso tiene que ver con que en su concepción de realidad, sus teorías sobre la realidad chocan con esta realidad y aparecen situaciones no esperadas. Y de ahí han aparecido una serie de personas, sociólogos, trabajadores sociales, economistas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, de todos los ámbitos de las ciencias sociales, abogados, periodistas, que han intentado buscar formas de entender qué pasó. Ir a preguntarle a la gente, hacer encuestas, ver los datos macroeconómicos, y posteriormente, una vez que tengo datos, creo tener una mejor explicación, utilizo herramientas de intervención. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa información que tengo? Y esa nueva intervención, ese nuevo conocimiento, nuevamente va retroalimentando estas teorías que tenemos en la realidad y este circulito se repite al infinito. Esta es una forma bien simple de intentar, o bien esquemática, de cómo entender la dialéctica o cómo vamos creando problemas sociales, y básicamente el trabajo que tenemos tanto en la investigación y acción participativa, en la sistematización, en la investigación más tradicional, en la universidad, en nuestra labor profesional, es constantemente estar en este ámbito. Por tanto, solo para esquematizar esto, voy a usar a un profesor en particular, que es Jaime Alfaro. Profe, Sí. dos cosas. Primero, como, volviendo al formato anterior, es muy similar al que vieron de la torre, pero de otra perspectiva. Si se acuerdan, cuando vimos investigación, acción en la práctica en el libro, aparecía muy similar a este formato. Entonces, como podemos comprender, es un formato que va a variar según el autor, pero finalmente va a ser siempre cíclico, siempre va a estar en el constante. Y lo otro, profe, es que hay alguna pregunta, me parece, profe, esas PR, palabras entre comillas, por ser cuestionadas. Por supuesto, de hecho las puse entre comillas porque hay gente que plantea que existe la realidad y otra que la realidad es construida, la otra que la realidad es una ilusión, otros que no creen en la realidad. Entonces por eso lo puse entre comillas, lo mismo que herramientas de descubrimiento. Alguien más cuantitativo, duro, dirá, no, análisis de identificación de datos. Otras personas dirán herramientas que me permiten entender lo que la gente está pensando. Otras personas podrán decir la construcción o la co-construcción de datos. Y herramientas de intervención también. Algunos le dirán análisis, otros de acuerdo, otros de cuantitativo más clásico. Descubro datos, lo analizo y después genero intervenciones para intentar controlar las variables. Claramente, Claro, Sofía perdón, tiene profe, razón. y otros dirán que en el fondo nada de lo que se está haciendo está innovando, sino que ya venía con una historia de atrás, reconociendo a otros autores desde antes. Por tanto, no es que alguien lo inventó y hoy vamos a hacer esta propuesta y esta intervención o este trabajo en la comunidad porque se me ocurrió, sino que normalmente uno dice, puede ser muy innovador, pero alguien lo hizo anteriormente. Y lo último es como dice el profesor, y eso sí va a ser transversal a cualquier autor que más o menos hable de sistematización y investigación de acción participativa. Esto es cíclico, no lineal, no va paso a paso. Esto se va repitiendo, se va retroalimentando constantemente, y el esquema es simplemente una forma de poner parte a algo que es muy fluido y que va ocurriendo en todo momento.
Ahora el computador. Ahí sí. Como dije, voy a usar a un autor en particular, básicamente porque él habló de modelos de intervención social en relación a las políticas públicas, que para bien o para mal, en la mayor parte del trabajo que realicen una vez que sean terapeuta ocupacional, en mi caso psicólogo, en el caso del profesor, tiene que ver con que las políticas públicas son transversales, o la ausencia de políticas públicas también, es transversal a nuestro trabajo. Existe una epistemología, esa forma de conceptualizar la realidad, y a partir de esa conceptualización nosotros podemos ver tres modelos principales de trabajo. Normalmente hay las personas que creen en el modelo de competencia, básicamente que plantean que las personas tienen más o menos habilidades y que esas habilidades se pueden desarrollar. Hay un enfoque sistémico constructivista y el modelo de redes, o sea, que la mayor parte de los problemas sociales individuales se pueden explicar por la ausencia de red o por la ausencia de relaciones fuertes con factores protectores y que nos acercamos a factores de riesgo y una serie de cosas, modelo de redes. Y la crítica que normalmente se le hace a Jaime Alfaro es que junta el modelo más de tradición más latinoamericana, la investigación de acción participativa, la educación popular, la sistematización de experiencias, con modelos más europeos, más narrativos europeos, y hay otro, en este caso Jaime, lo que plantea es que son formas parecidas de entender la realidad. A ver, ¿por qué es importante? Después vamos a pasar qué dice cada uno de estos enfoques. Pero ¿cuál es la idea? Tenemos una idea de realidad, tenemos un enfoque de cómo afrontarla, y obviamente desde ahí nace la noción de problema y la estrategia de solución, que es la primera cuestionamiento que uno siempre tiene que tener. La forma en que califico, hablo, planteo que existe un problema, detrás de eso hay una serie de concepciones de realidad que existen. Voy a plantearlo de la siguiente manera: si tengo un grupo de trabajadores que tienen desde mi perspectiva, y no me cuestiono la perspectiva, digo, no, tienen un bajo rendimiento laboral. Si yo planteo que es porque les falta competencia en el uso, qué sé yo, de grúa o horquilla, ya tengo una noción del problema. Su problema es que no tienen la habilidad suficiente, y la estrategia de solución es simple. O sea, si no tienen la estrategia suficiente, le doy la estrategia y los manda a un curso de manejo de grúa de horquilla. De ahí viene el trabajo, la intervención, que es básicamente el curso, y eso radica en ciertas estrategias de trabajo. Lo mismo es el modelo de redes. Si yo creo un modelo clásico de la psicología, el apoyo psicosocial. Una persona tiene una crisis, todos tenemos crisis en la vida, ¿no? Nos despiden, se nos muere un familiar, o qué sé yo, tenemos un accidente, o nos encuentran una enfermedad grave. Y hay ciertas crisis en la vida que uno no es capaz de controlar, no es capaz de dar sustento, pero si tiene un grupo de apoyo, el modelo de red, grupo de apoyo de personas que nos pueden dar recursos, herramientas o apoyo emocional para superar esa situación, vamos a estar mucho más protegidos que una persona que carece de dicho apoyo. Son distintos modelos, y que esos modelos, al definir o al tener ciertas concepciones de base, también definen el problema y la solución. Y eso finalmente tiene ciertas herramientas. Por ejemplo, en el modelo de competencia hablamos de habilidades sociales, de la resiliencia, del afrontamiento social o del apoyo psicosocial. En cambio, cuando hablamos de red, hablamos de la teoría de redes focales, redes abiertas, o cuando hablamos de socioconstruccionismo estamos hablando de la performance, el fortalecimiento social, las minorías activas, la investigación, acción participativa, la educación popular. Son formas de entender la realidad, y normalmente las políticas públicas permean estas formas. Por eso en políticas públicas normalmente cuando alguien habla de pobreza y dice que estoy hablando de pobreza y estoy hablando desde un modelo o desde una forma de entenderlo de falta de oportunidades, estoy metido en una idea de que tengo que generar esas oportunidades, que está más relacionado con una visión política más de derecha. Si yo hablo de marginalidad, estoy desde una visión política mucho más de izquierda, y que lo que planteo es que el sistema económico genera diferencias que va a marginar a personas dentro del sistema. Y eso permea las políticas públicas, y en general nuestras políticas públicas miran más a ciertos modelos que a otros.
hasta aquí, de todo lo que he dicho, preguntas, consultas, porque va a ser la base para entender el resto, por qué vamos a usar ciertas herramientas o cuáles no. Profe, de este mapa, o sea, o bueno, de esto que usted está mostrando, con qué ideas hay que quedarse de aquí, de este mapa? Ya, principalmente hay que quedarse con dos ideas. Para mí, ahí el profesor me puede complementar, pero dos ideas. Primero, que uno viene con ciertas concepciones y se afronta ciertas situaciones de la vida a partir de esas concepciones. O sea, que después uno puede construirlas, cuestionarlas, lo que nosotros llamamos el aprendizaje, la metacognición, pero uno viene con ciertas ideas de base. O sea, cuando yo veo a una persona que vive en situación de calle, yo puedo pensar que es por culpa de él o por culpa de la sociedad, para no hablar. Y eso va a tener ciertos modelos detrás, ciertas formas, ciertos valores que me entregó mi familia muy distintos. Y que eso, cuando se operacionaliza, cuando se va puliendo, forman ciertos enfoques de trabajo. Y esos enfoques de trabajo tienen ciertas herramientas que son coherentes con esos enfoques de trabajo. Voy a poner un ejemplo. A mí me pasó mucho que en un tiempo yo revisaba tesis de psicología. Me acuerdo cuando recién empezaba el tema del feminismo y usaban autores muy actuales, yo no las conocía en esa época. Judith Butler, no los primeros escritos, sino los últimos, y leía. Me hacían todo un marco teórico precioso, desde un socioconstruccionismo muy interesante, pero ¿cuál era la herramienta que utilizaban? Un análisis de contenido. O sea, tú me estás diciendo que el problema son en ese tiempo se hablaba de micromachismo, ya no, pero son los micromachismos y hay que develar los micromachismos, y cómo lo va a hacer a partir de una encuesta. Ahí se perdía la lógica. No sé si se entiende, Sofía. Sí, profe, sí se entiende. Gracias. Perfecto. Porque yo siempre digo, yo me entiendo clarito, la idea es que me entienda el resto. Así que, Profe, yo tengo una duda. Al principio, Cata o Flo. Cata, eh, al principio cuando habló de que se unían, de que Jaime Alfaro unía como dos, como lo europeo con lo del enfoque de educación popular, ¿Sí? ¿se refiere a donde dice modelos de amplificación sociocultural? Exactamente. Ah, ya, Sí. gracias. Claro, porque, perdona, Cata, porque si miramos igual el mapeo, los tres tienen una base de noción del problema y la estrategia, los tres tienen un trabajo de investigación social e intervención social, pero si nos vamos al lado derecho de tu pantalla, claramente lo que usted descubrió, efectivamente, abajo la raíz, de alguna otra manera, o el enfoque perdón, la educación popular a partir del fortalecimiento. Entonces, eso. Sí, o sea, hay gente que plantea que el desarrollo latinoamericano no está tan relacionado con otros desarrollos, otros autores, en este caso Jaime Alfaro, lo que plantea es que la perspectiva del lenguaje, no quiero usar empoderamiento, porque empoderamiento no es una palabra que se utilice desde aquí, pero la posibilidad de generar desde la horizontalidad y no desde el investigador ciertas formas de trabajo en la comunidad, supera el origen, si es europeo, más preocupado desde una academia más socioconstruccionista, supera esas divisiones por un fin o por una finalidad o por una horizontalidad, por un enfoque más dialéctico, que es más importante que el lugar de origen donde está. Otros autores dirán que no, que hay una división radical entre ambos temas. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estudiantes? ¿No? No, profe. Ya. Paso. Entonces, ahora, como se dan cuenta, aquí puse los modelos. Aquí lo que voy a hacer es decir,
el modelo, las herramientas que normalmente utiliza, y después dar un ejemplo por cada uno de estos modelos, ¿ya? Para ir explicándole cuál es la coherencia que está más a la base. Entonces, el modelo de competencias tiene una creencia a la base, una idea básica, más allá del no cuestionamiento a la realidad, eso ya es más epistemología, pero la creencia a la base es que las personas tenemos capacidades, habilidades, destreza, y dependerá del autor, y que nos permiten esas habilidades, destreza, adaptarnos de mejor o peor manera al medio ambiente. Bien biologicista, y ese ambiente puede ser familiar, laboral, de relaciones interpersonales, de relaciones de pareja, del tipo de relaciones que sea, o de los distintos lugares donde nosotros estamos. Por tanto, entre más habilidades, por así decirlo, ven a los seres humanos como una caja de herramientas. Si solo tengo un destornillador, puedo solucionar un solo tipo de problema. Pero si tengo alicates, martillos, serruchos, puedo hacer una gran cantidad de... puedo enfrentarme a una gran cantidad de situaciones distintas. Entonces, la idea de base del modelo de competencia es que entre más habilidades de desarrollo a las personas o las personas logran desarrollar, van a estar o vivir mucho mejor, porque se van a poder adaptar de mejor manera al medio ambiente. Eso quiere decir al ambiente laboral, al ambiente familiar, a las relaciones de pareja, a las relaciones interpersonales, o a cualquier otra situación de estrés en que me encuentre. Por tanto, el modelo de competencia busca generar las condiciones en que las personas reciban ese apoyo para desarrollarse. Y en Chile hay un montón de políticas públicas, capacitación para trabajadores, qué sé yo, en los colegios, tanto Hernán como yo trabajamos en colegios, las capacitaciones que nos hacen a principio o a final de año, la idea de que podemos generar tanto de manera individual como de manera grupal, generar mejores condiciones que nos faciliten el desarrollo a partir de cierta herramienta. Y los tres enfoques más conocidos son la intervención en crisis, o sea, cómo afronto un problema inesperado, la psicoeducación, más conocido como talleres, o sea, la idea de que yo paso un contenido, después hago una pequeña práctica y las personas que estuvieron en ese taller van a ir con una nueva habilidad para la casa, y la prevención de conducta de riesgo. En este sentido, las herramientas, entendiendo aquí, haciendo una división un poco artificial, pero hay una forma de construcción del dato, de la información. Aquí no vamos a hablar de develar, no vamos a hablar de co-construir este modelo de competencia, y formas de análisis o intervención. Entonces está la entrevista, y la entrevista puede ser estructurada, semi-estructurada en profundidad, pero el análisis que voy a hacer es de contenido, no de discurso. ¿Cuál es la diferencia? Voy a hacer una diferencia con machete, pero para que quede claro. Cuando yo hago un análisis de contenido, lo que yo busco es reconocer qué elementos se repiten más en lo que dice una persona. El análisis de discurso dependerá si es político, por ejemplo, es que Van Dijk tiene como 20 tipos de análisis de discurso, pero el análisis de discurso lo que busca es fijarse, por así decirlo, en lo no dicho. O sea, si yo entrevisto a un hombre que ha sufrido violencia en la pareja, probablemente dentro del machismo chileno sea lo más terrible reconocer que su pareja, sobre todo si es heterosexual, lo golpeó. Entonces va a hablar de muchas cosas, pero no va a hablar de la situación de violencia que experimentó. El análisis de contenido no sería relevante esa situación, para el análisis de discurso sí. Por tanto, en un modelo de competencia, una herramienta clásica son las entrevistas y hago análisis de contenido. El cuestionario para ver las percepciones, o sea, lo típico, ¿siente usted peligro si la van a asaltar o no alrededor de la USACH? Es un cuestionario clásico, y yo lo que estoy buscando, cuáles son las percepciones que hay detrás. No estoy preocupado si es real o no ese peligro, si ha disminuido o aumentado la cantidad de delitos que hay en esa zona, sino que yo quiero saber si la persona tiene temor o no a esa situación. También está la clásica encuesta, y normalmente ahí van a haber distintos tipos de análisis: descriptivo, correlacional, predictivo, probabilístico, pero básicamente es darle cierto valor a la respuesta, y esta se utiliza la identificación de habilidades. O sea, básicamente voy a ver si voy a por ejemplo, este año en el colegio, a principio de año,
capacitación en qué, en PIE, en Programa de Integración Escolar, para sensibilizar a los profesores en el trabajo que realizan las educadoras diferenciales. Se consideraba que habían habilidades que faltaban, que hacían difícil el trabajo entre profesor y educadora diferencial, y se hace una capacitación específicamente para desarrollar esas habilidades y destrezas que no están funcionando, y otros dos clásicos de los clásicos, que el árbol del problema y la lluvia de ideas, que son de priorizar y de causa-efecto. O sea, voy a ver en una madeja de situaciones, voy a intentar priorizar uno de esos elementos y, si es posible, definir cuáles son las causas y cuáles son los efectos, que es lo que intenta hacer el árbol del problema. Ahí, hasta ahí el modelo de competencia. Voy a dar un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con cuando en los años 90 termina la dictadura en Chile, empieza a funcionar el modelo socioeconómico que teníamos en el país, y los sindicatos, en ese tiempo Chile era todavía considerado un país pobre. Entonces, en ese momento, los sindicalistas suecos venían a Chile a dar charlas de cómo hacer un buen sindicato. Y así, utilizando los cinco elementos que vimos al principio de esta parte, estos 5 elementos, ¿cuál era la teoría? Que los trabajadores se encuentran en condiciones de desventaja frente a las empresas. Por eso tienen que armar sindicatos, porque individualmente, si no, te hacen pedazos. ¿Cuál era la situación en particular? Que la gerencia de una empresa lleva a negociar a la directiva de un sindicato en el restaurante más caro de Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, póngale la ciudad que quieran, durante el proceso de negociación colectiva. O sea, estamos negociando colectivamente y dicen, ya, vamos a almorzar a, qué sé yo, acá en Concón sería aquí Jaime o el Fellini en Viña del Mar. No sé en Santiago cuál será el restaurante más caro, pero lo llevaban a negociar ahí. Los trabajadores, normalmente, que jamás hubiesen podido pisar ese restaurante en su vida por los altos precios que cobraban, no conocen las pautas, te pasan 10 copas, no sabes cuál es del agua, el vino, de la bebida, no tiene idea. Te ponen 20 servicios, 4 platos, no entiendes con cuál tienes que comer. Y por supuesto, esa incomodidad, ese sentirse inferior, se replicaba en que las negociaciones tendían a favorecer a la empresa. La empresa no te llevaba a comer ahí porque por el gusto de tratar bien al sindicato, sino porque entendía que cuando un sindicalista se sentía así de inferior porque no entendía las pautas que habían en ese lugar, negociaba de peor manera. Por tanto, ¿cómo analizaron el problema? Se identificaron distintas habilidades, o sea, no saben usar ciertos servicios, no entienden las pautas de comportamiento acá del restaurante, entienden que además lo llevan para intimidarlo. Vamos a enseñarle 2 cosas: uno, cómo comer en un restaurante caro, y otra, pauta de negociación para que no les vuelva a pasar esa situación. Y generalmente, ¿cuál fue la intervención que realizaron? Se generan talleres para aprender cómo comer en restaurantes, aparte de técnicas de negociación, cuando cedo, cuando digo ya, podemos ir a comer al restaurante, pero no vamos a negociar ahí, vamos a negociar en la sede del sindicato, donde me siento más seguro y donde están mis bases. Profe, eso, disculpe, eso iba a decir yo, o sea, como porque, o sea, hubiera sido como lo más obvio, no sé, poner un lugar neutro o el lugar donde se desarrollan las dos partes, ¿no? Como, no sé, el trabajo o el sindicato. Exactamente, o de hecho, decir ya, la primera vez nosotros vamos al restaurante, la segunda ustedes van a comer al comedor del sindicato o de la empresa. Y ahí negocian. Pero lo que se buscaba era que la gente lograra identificar esto, los sindicalistas de los años 90, o sea, que lograran identificar que en ese tiempo esta técnica de llevarte a un restaurante caro estaba recién saliendo de Estados Unidos. Acá en Latinoamérica no se conocían. La relación era como de mucha tensión entre sindicato y empresa, entonces el que te trataran bien era muy poco conocido. Y claramente no tenía un fin de tratar bien a los trabajadores, sino de mejorar las negociaciones que podía hacer la empresa. Y claro, como tú dices, Sofía, una de las formas es, y está súper archiestudiado, es: yo cedo la primera vez, pero la segunda puedo pedir algo a cambio, o hacer una pequeña concesión para pedir algo más grande después. Y esas son técnicas de negociación. Claro, Y eran talleres enfocados a eso. claro, y a eso sumarle, profe, que igual este modelo de alguna manera es muy vertical,
Vertical supuesto. entendiendo de opresores y oprimidos, nosotros los empresarios, ustedes los obreros, entonces esta mirada muy desde arriba y que claramente al no tener la experiencia de ir constantemente a un gran restaurante, el obrero, la obrera se sentía importante, pues, de alguna otra manera considerado, pero finalmente era una estrategia, como dice el profe, para poder generar más ganancias para la empresa y llegar a un acuerdo con los obreros, pero sin tanta pérdida para la empresa. Desde ahí muy vertical igual. Y tiene otro elemento de verticalidad. O sea, a ver, yo quería, porque el modelo de competencia normalmente está demonizado, pero el modelo de competencia es una herramienta, es una forma de entender la realidad que te permite también trabajar en ciertos ámbitos. Se puede trabajar en el sindicalismo desde este modelo. No todo tiene por qué ser necesariamente investigación, acción participativa. Pero también es vertical. ¿En qué sentido? En que venían suecos, con una historia de sindicalismo bastante más desarrollada que en Latinoamérica, y que en Chile en ese momento, pero venían suecos a decirle a los chilenos cómo hacer una buena negociación. O sea, la idea del verticalismo que también plantea el profesor Hernán es, hay gente que sabe que le enseña a otra que no sabe ciertas cosas. Ojo que también, por ejemplo, sin el elemento de verticalidad, sin que sea el profesor, esa es la base de la educación popular. Básicamente, hay ciertos contenidos y gente que aprende más rápido que otro, y cuando es un par el que me lo explica, aprendo mucho mejor. Y voy construyendo nuevas formas de aprendizaje a partir de eso. ¿Modelo de competencias quedó claro, estudiantes? Las, les y los. Vi una manito para arriba de... No me aparece el nombre. Sí, Ya. Entonces, vamos a pasar al modelo de redes. La base del modelo es la teoría de sistemas. Básicamente, esta es una teoría sociológica donde el ser humano no importa tanto, sino que dice que los sistemas se engranan de cierta manera, que funcionan con ciertas dinámicas, y que las personas, más que, por así decirlo, tener relación, más que creer que las personas somos de cierta manera, nosotros funcionamos según el lugar en que estamos. Esa sería como la definición más exacta. Voy a poner un ejemplo. El modelo clásico familiar. Por ejemplo, cuando se habla de roles, funciones dentro de la familia, uno de los temas clásicos era el paciente índice. Y el paciente índice estudiado en una familia que hay una crisis, qué sé yo, vamos a poner una familia tradicional, mamá, papá están a punto de separarse y uno de los hijos baja las notas terribles, empieza a tener problemas en el colegio o le detectan una enfermedad. Los dos papás dejan inmediatamente pelear, se preocupan de la situación grave del hijo, hija, hije, se concentran, el hija o hijo se recupera y vuelven las peleas. Lo que dice ahí es que no es que exista la enfermedad o no es que exista ese elemento, sino que ese niño, niña o niñe cumple una función dentro de la familia que es evitar la separación del sistema. No tiene que ver con las habilidades individuales, no es que hija, hijo, hije sea malo para las matemáticas, le cueste el lenguaje o tenga problemas de aprendizaje y no pueda entender la historia, sino que la situación es cómo funciona en ese sistema. Esa es la idea base del modelo de red. Entonces, lo que busca por una parte, o la idea también que se tiene a la base, es que no todos los seres humanos tenemos todas las herramientas del mundo para resolver todos los problemas. O sea, no existe el Superman. Por tanto, gran parte de mis problemas están dados, o los problemas que existen en la sociedad están dados porque distintas organizaciones no se pueden juntar. Voy a plantear un ejemplo clásico. O sea, cuando se dice que los jóvenes no se interesan en política, es probablemente no se interesan en las organizaciones clásicas que existen en la política, pero no es que no les interese la política, no es que no tengan un comportamiento público, no tengan otra forma de organización, sino que las organizaciones que tienen los jóvenes no dialogan con las organizaciones tradicionales o que están dentro del sistema. Y para solucionar ese problema deberían buscarse
puentes comunicantes entre ambas tipos de organización. Por otro lado, hay que recordar, perdón, que la teoría de redes tiene como 3 o 4 como revoluciones dentro de la misma teoría. Yo estoy así hablando a grandes rasgos. Por otro lado, se plantea que las redes, o dentro de las redes, si ustedes ven análisis de redes sociales, hay como grupo de personas que discuten con personas que creen más o menos lo mismo. Que las redes no solo tienen recursos, sino que tienen elementos cognitivos, creencias, ideas que las van fortaleciendo entre sí. Voy a poner un ejemplo personal, o sea, me cuesta encontrar mucho en mi vida, o sea, en las personas cercanas, algún votante de casa. Y con suerte tengo 2 por ahí perdidos de París. Pero la gran cantidad de personas con las que yo me junto en mis redes, sea familiares, grupos de amigos, grupos profesionales, casi todos pensamos más o menos de cierta manera. Que otra forma de entender las redes sociales, o sea, las redes no solo transmiten no solo tienen recursos, sino que también tienen otro tipo de elementos que las van a aglutinar. Y finalmente, las redes, en los distintos sistemas, en la sociedad, se van adaptando, van cambiando, fallecen personas que antes eran muy participativas tienen hijos, o viajan al extranjero y desaparecen de la red, por tanto, toda la sociedad va constantemente transformándose. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un enfoque de redes y veo las situaciones a partir de este enfoque, ¿qué busco? Lo primero, esto clásico de trabajadora social, identificar qué redes sociales están. Yo trabajo en un colegio y tengo un grupo de chiquillos que se están haciendo autolesiones. ¿Qué veo? Tengo el Cefam para Salud, a lo mejor hay un grupo juvenil de rap, o hay un grupo juvenil de baile, o hay un grupo juvenil de artistas, para ver si puedo lograr hacer algún tipo de relación con ellos para que estos chiquillos que a lo mejor están más vulnerables y no les puedo sacar un ojo encima, pero no pueden estar todo el día en el colegio, solucionen su situación. Entonces, lo más clásico, identificar las redes sociales, y esto a partir del registro de los actores, los catastros. Después, no solo quiero identificar las redes sociales, quiero identificar las relaciones existentes. O sea, uno puede hacer dibujos, qué sé yo, salud. Salud tiene 2 subsecretarías en que la gente no se habla. Redes asistenciales no se habla con la gente de salud pública. Pelean, hay políticas públicas que en Chile en salud se pierden porque esos 2 subsecretarías se odian. Qué sé yo, hay la municipalidad acá en Viña, hay sedes sociales que tienen muy buena relación y otras que no. Puedo hacer o puedo decir con quiénes, y a lo mejor yo no puedo llegar a la municipalidad, pero sí conozco a alguien que tiene una muy buena relación, que puede hablar directamente con Dideco, que normalmente es la institución que tiene más recursos sociales. La intensidad de la relación. Después, otra herramienta clásica es el mapeo de actores. Hago un mapa de actores y los puedo ir ordenando. Quiénes tienen más poder o más capacidad de solucionar cierta situación, quién está más cerca de mi visión del problema. Lo que me permite es hacer una serie de análisis, tanto del tipo de relación del poder, como la forma semántica en que estoy viendo el problema. Quiero resolverlo desde las instituciones, quiero resolverlo desde las agrupaciones sociales, o quiero resolverlo desde los actores clave. Y finalmente, la cartografía social como herramienta. Cata, levanta. Cata o Flo, y o Flo. Las dos. Pero estoy hablando la Cata. Es que en la parte de mapeo de actores no teníamos la duda de si como que se parecía más, por ejemplo, el símil en lo que nos han pasado de TO como a un ecomapa o a un mapa de red focal, como a cuál más se parecía. Es que va a depender mucho el autor. El mapeo de actores en general lo que permite es de hecho, el próximo ejemplo es de mapeo. Mejor te doy el ejemplo. Ah, ya. Sí. Sí, ya. Solo para finalizar, las cartografías sociales, una herramienta mucho más narrativa en que, por ejemplo, pongo un mapa de un territorio, vamos a poner el campus de LUSACH, y puedo ir generando a partir de temas físicos
ciertas creencias, ciertos elementos, ciertas sensaciones que me puede producir el lugar. Voy a poner un ejemplo, o sea, el USACH, si yo le pregunto, un día hago una cartografía con usted de la USACH, ¿dónde venden droga? Quizás varios de ustedes saben dónde venden marihuana o venden cocaína dentro del USACH. ¿En qué lugares son más inseguros? O sea, yo viví toda mi vida en Santa Inés, un cerro de, de Viña del Mar, toda mi infancia hasta que salí de la universidad. Y yo sabía en qué lugares vendían droga, en qué lugares no podía pasar después de las 12 de la noche, qué lugar era seguro, dónde estaban las canchas, dónde estaban los amigos, dónde voy a salud, elementos que no son a lo mejor, no tiene que ver con un centro de salud, sino que tiene que ver con elementos de construcción de las personas que habitan ese lugar. Sofía. Sí, profe. Es que, por ejemplo, de las cartografías ya nos ha hablado una profesora, Mónica Palacios, que parece que ya es como, bueno, no sé si es experta o algo así, pero ha aplicado lo de la cartografía, ¿verdad? Pero lo que yo entendí de lo que ella nos contaba es que era como una cartografía viva, que va, o sea, está con la persona, se encuentra con una persona y hace el recorrido con la persona, que tal vez no sé, lo entiendo como que puede ser algo distinto, no solo una pregunta de lugares y todo eso, sino como un recorrido con la persona. Sí, o sea, lo que busca la cartografía en general, voy a poner un ejemplo como el clásico, pero lo que busca la cartografía es develar o por así mostrar y co-construir conocimientos que existen en los lugares, y por eso se habla de vivo, porque no es, aquí hay el CEFAM, es cómo identifico el CEFAM como un lugar donde hay salud, donde hay mala atención, donde hay enojo, donde hay rabia, donde no sirve. ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Qué creencias, qué experiencia he tenido a la base de eso? Y por eso es la idea de lo vivo. De hecho, los autores que inventaron, la primera vez por lo menos que yo vi, es un libro como de los 80, que son dos franceses, que se fueron literalmente, no está ya, fueron literalmente a carretear a Brasil. Y se llegaron a Río de Janeiro. Y se dieron cuenta que más allá de los mapas o de la idea que intentaban presentarle como turistas, era que cuando uno le pregunta a la gente, los lugares están vivos, o sea, nosotros sabemos cuáles son los lugares importantes en Lusach o qué lugares son peligrosos, a lo mejor después de las 10 de la noche, donde va a haber carrete, donde, qué sé yo, se junta gente a lo mejor del PC o del Frente Amplio, o bueno, ya no sé cuáles son las organizaciones que hay en la USACH. Yo me acuerdo cuando estudié hasta la UNE, los monos le decíamos, están los distintos grupos donde se juntan, donde están. Por eso es vivo, porque todas las personas vamos aportando distintas ideas a eso. En relación al mapeo, ahí hay una foto de un mapa de actores. Esto fue un trabajo que tuve el año 2015 en Iquique, donde se quería articular salud primaria con secundaria, entendiendo salud primaria por los CEFAM y salud secundaria como los SECOF, los Centros Comunitarios en Salud. ¿Qué pasaba? O cuál es la idea de base, la teoría, es que si se potencian los niveles de salud, la gente tiene una mejor atención. O sea, si logro articular bien lo que se hace en salud primaria con lo que se hace en salud secundaria, las personas, los usuarios que asisten a esos dispositivos de salud van a tener una mucha mejor calidad de atención. Por otro lado, ¿cuál era la situación? Que los profesionales sabían la importancia de esta articulación, pero no existían espacios. De hecho, por eso estábamos como equipo de trabajo ahí, porque se les dio el espacio para que lograran articular. ¿Cuál es la problemática? Es que básicamente si la gente de salud primaria hace lo mismo que lo de salud secundaria, se pierden recursos y al final básicamente se pierde mucha plata. O sea, está ahí con la gente repitiendo la misma acción 2 veces, ocupando espacios distintos cuando se podría ocupar el mismo con profesionales para generar un mejor trabajo. Entonces las personas con enfermedades de salud graves mentales, que será la traducción que nos hacían desde ahí, terminaban sufriendo, se aburrían del tratamiento porque no iban a ir a 2 grupos de autoayuda, no iban a ir a 2 talleres porque no les daba la vida.
Entonces, ¿qué es lo que se buscó? ¿Cuál fue el análisis? Se elabora un mapa de actores, tanto salud primaria como salud secundaria. Veamos un catastro de los actores que tenemos, tanto actores individuales como grupales como institucionales, y los unen en dos ejes. Uno de poder, cuáles son las personas que tienen, o los grupos o las instituciones que tienen mayor capacidad para solucionar la situación, y por otro lado, si están a favor de solucionar el problema, son indiferentes a la situación o están en contra, porque pierden a lo mejor influencia. Y posterior a esto, hay distintos tipos de análisis que se pueden hacer, pero en este caso, la idea fue identificar a los actores más relevantes o con mayor facilidad para poder articular este trabajo, estos cuidados con los usuarios de salud mental y no volver a repetir las acciones, potenciarse, dividirse, que sé, una semana iban a un taller de salud primaria, el segundo iban a un grupo de autoayuda de salud secundaria, y así ir haciendo mucho más nutritivo, de mejor manera y de forma articulada, no repitiendo acciones, el trabajo que hacía los dispositivos de salud en Iquique. Ahora, en relación a lo que me preguntaba la Cata propiamente tal, aquí tienes distintos tipos de análisis. Por una parte, uno podría ver o hacer un análisis de cuáles son los actores más relevantes o cuáles son los más importantes en relación a una temática, y tendrías todos los que están en la parte superior de la foto que mostré. Por otra parte, podría buscar a quienes están más a favor de la situación, entonces estoy haciendo de recurso. Y por otro lado estoy haciendo de relación, y relacionar a todos estos grupos. Entonces, más allá de... También podría ser un elemento semántico, o sea, usar a Pierre Bourdieu y el campo semántico, y si se dan cuenta, lo rojo indicaba institución, y que el pensamiento de personas que trabajan en instituciones está muy centrado en la institucionalidad, por eso la gran parte del mapa, el mapeo de actores, está en rojo, porque la gente ocupa casi todo el espacio de su pensamiento en las instituciones, más que en las personas o en los grupos no conformados, los actores clave. Entonces dependerá para que uno use el mapa, qué enfoque o qué foco le va a dar. No sé si ahí logré explicarte de mejor manera, Cata, la pregunta que me hiciste. Sí, gracias. Perfecto. Hasta aquí, modelo de redes, ¿vamos bien? Para pasar al último modelo. Ya, la Sofía me pone un dedo hacia arriba, así que supondré que vamos bien. También Joseph, se lo agradezco por la retroalimentación. Finalmente, el modelo de amplificación sociocultural tiene dos vertientes claras. La más clásica, la que el lenguaje es un elemento performativo de la realidad. O sea, nosotros generamos nuestra realidad, la vamos armando a partir de el lenguaje, la forma en que nos referimos a las cosas, y a partir de eso a la intersubjetividad y los discursos que vamos creando. O sea, hay gente que en verdad, no sé por qué, pero plantea básicamente que si se elige a Gabriel Boric, aquí va a haber comunismo y en 2 años vamos a tener estatizadas todas las empresas y en 3 años nos vamos al garete. Hay otras personas que plantean en toda su construcción del lenguaje, en todas las personas con quien comparte, que si sale elegido José Antonio Kast, lo que va a haber va a ser una vuelta a la dictadura con medidas muy represivas, donde las personas de minorías, sean por género, sea por pueblo al que pertenece, por identificación, van a sufrir muchísimo. Nuestros lenguajes, las personas con que compartimos, generamos una realidad. Y por otra parte, hay una otra vertiente de transformación social más latinoamericana, más clásica. En el tema del lenguaje, buscamos nosotros resignificar constantemente la realidad, por eso es la amplificación sociocultural. Y por otra parte, la vertiente más latinoamericana, lo que nosotros buscamos es la concientización. O sea, generar personas conscientes de las situaciones, y para eso, que el primer paso para las transformaciones sociales de los grupos donde nosotros estemos o nos toque trabajar. Por tanto, si nosotros identificamos forma opresiva
y reproductoras de la educación. ¿Qué forma de trabajo tenemos? La educación popular. Si identificamos formas de opresión a las comunidades o grupos, está la investigación de acción participativa, que muchas veces dialogan, muchas veces se hace investigación de acción participativa en centro educativo, y educación popular no necesita necesariamente estar en educación o en un colegio, se puede hacer en muchos otros lugares. Problemática social invisibilizada, por ejemplo, la herramienta clásica del europeo era la performance, hacer, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, un día la profesora de lenguaje se puso de acuerdo con sus estudiantes, todas las estudiantes llegaron vestidas de negra y se tiraron en el suelo, y todos los varones de ese curso con letrero en contra de la violencia de la mujer. Terminó el recreo, se pararon y se fueron a la sala. No explicaron, no dijeron nada. Son las personas, los que vimos eso, los que nos tenemos que hacer las preguntas en relación al tema. Ahí nuevamente está la investigación de acción participativa o la resignificación de la realidad. Por ejemplo, lo clásico del feminismo. Lo que era normal en los años 80, lo que era normal en los años 90, no es lo mismo que el normal en los 2000, y esperemos que no sea lo normal en el 2010 y que no sea lo normal en el 2020. Se van cambiando las formas, se van cuestionando, se va visibilizando formas que antes no se entendían, o que se reproducían de tal manera que eran consideradas normales cuando lo único que ocultaban eran formas de dominación. Y finalmente están las problemáticas sociales que no son consideradas relevantes, y ahí, por ejemplo, está la teoría de las minorías activas, básicamente que un grupo minoritario, pero con una coherencia interna, con unas ganas de cambiar la realidad, pueden generar cambios sociales muy importantes. Entonces, las situaciones y cómo se utilizan. El ejemplo, nuevamente, de un tema de Los Ángeles, que también tuve la suerte de participar con un grupo de compañeros. Básicamente la problemática es que en ese momento es que los temas de salud mental son invisibilizados, sobre todo lo que tiene que ver con personas con enfermedades mentales crónicas, además consideradas graves, como por ejemplo la demencia o la esquizofrenia. ¿Cuál es la situación? Que el trabajo en salud mental, los dispositivos de salud, buscaban, hacían talleres, qué sé yo, taller de repostería, taller de manualidades, taller de inserción laboral. Se buscaban estas redes de inserción social. Había gente que incluso contrataba a estas personas que trabajaban en este dispositivo de salud, o sea, personas que eran pacientes o usuarios de este dispositivo de salud, pero no se invisibilizaban todas las problemáticas que vivían estas personas, sus problemas diarios, la reducción de sus derechos, el cómo son tratados por otras personas que no son de salud o que no han tomado o no han tenido que lidiar con personas con esta situación. Por tanto, la problemática es que no existían ni los recursos ni las políticas públicas que permitieran o que facilitaran la vida de estas personas con enfermedades mentales crónicas. ¿Cuál fue el análisis? Que a pesar de que es una situación conocida, o sea, las personas con enfermedades de salud mental crónica están definidas, o sea, existen para la política pública, existen ciertas formas de trabajo, por tanto se conocen, es visibilizada por las autoridades porque no es un problema, por así decirlo, que de réditos políticos, porque a lo mejor es de difícil solución, o porque está invisibilizado. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cuál fue su trabajo desde la idea de las minorías activas? Fue empezar una serie de movilizaciones entre los usuarios y los profesionales de la salud en los distintos espacios públicos, es decir, las plazas, hacer marchas por las calles, y a todas las personas de atención primaria, secundaria y terciaria darle información sobre la temática, hacer, por así decirlo, ruido, que obligara a cambiar un poco la mirada, y eso implicó que al final la alcaldía de Los Ángeles en esa época entregara más recursos y se comprometiera a mayores planes y programas y mayor financiamiento al tema de salud mental con personas con problemas crónicos de salud mental. Esa es como la idea de trabajo. Hasta ahí. ¿Quedó más o menos claro? Por lo menos el modelo de amplificación sociocultural. Sí. Sí, profe. Ya. Perfecto. Ahora, solo para terminar. Acá
Jaime Alfaro plantea 3 modelos distintos que tienen una noción del problema, una estrategia y ciertas herramientas que se las fui nombrando durante la presentación. ¿Eso quiere decir que si yo voy a hacer una investigación, acción participativa, no puedo usar una encuesta? No, que la puedo usar siempre y cuando el objetivo sea el de una investigación, acción participativa, o sea el de una minoría activa, o sea una performance. Se puede usar como herramienta siempre y cuando el análisis y la forma de utilización posterior esté desde una perspectiva distinta. Recuerden, son herramientas. Las herramientas las puedo usar de muchas maneras y claro, el purismo tiene que ver más con definiciones académicas, pero en la vida, o sea, yo como psicólogo probablemente el elemento que más lejano está a mí el condicionamiento operante, pero si tengo que hacer una desensibilización sistemática para que un niño, que es una técnica clásica de la psicología cognitiva del condicionamiento, y le va a perder la fobia en 2 semanas, la utilizo. No voy a utilizar todo el resto de las herramientas, no voy a utilizar todo lo que está a la base de eso, pero como herramienta, y si eso puede abrir otro espacio, por supuesto lo voy a hacer. Ahora sí, profe Hernán, disculpe haber monopolizado la voz hoy día. Profe, ¿usted cierra la pantalla? Ah, ya, perdón. Ahora sí. Ok. Y bueno, solamente también sumar a eso que si bien ahí el profesor planteamos 3 teorías distintas, lo que no quita que en la práctica uno puede ocupar una parte de una de la otra y una de la tercera. Puede ser compatible, puede no ser compatible. ¿Cómo lo vamos a ver? Con la comunidad, con el grupo que vamos a trabajar, con el perfil al cual vamos a llegar. Entonces me imagino ahí, profesor, que claramente yo personalmente soy muy desde la tercera expectativa, ¿no? De los socioconstruccionismos, modelos de amplificación sociocultural. Yo soy más de esa línea. Lo que no quita, como dice el profe, que si tengo que por ahí intervenir una cosa más conductista, lo voy a hacer. O tal vez voy a ocupar uno de los elementos de cada una para la comunidad a la que voy a trabajar. Entonces ahí, ¿quiénes son los llamados a? Son ustedes mismos. Que la conozcan, que la mastiquen, que la trabajen por separado y que además vayan teniendo la experiencia de cómo van abordándose, ¿no, profe? Exacto. Bueno, nosotros trabajamos en colegios. Hay un niño que, por ejemplo, llega un día con un ojo morado. Nosotros tenemos que usar modelos de redes. Por mucho que sea amplificación sociocultural, tengo que ir o el profesor que lo ve, hacer la denuncia, intentar derivar a salud, buscar algún programa de trabajo que pueda proteger al niño. O sea, modelo de redes, vamos a abrir las redes. O sea, estas son herramientas. Las problemáticas también son distintas. O sea, como les digo, si un ojo morado a un niño, por mucho que quiera resignificar la idea, que puede ser a posterior el trabajo, o visibilizar la violencia con los niños, que sería más clásico un modelo de amplificación sociocultural, primero tenemos que atender la necesidad del niño que llegó con el ojo morado, o una niña que intente, o un niño o niña que intente suicidio. Tengo un intento, llegue con corte. Hay elementos de salud, hay elementos personales, y a lo mejor voy a tener que trabajar herramientas de afrontamiento con esa niña, o intervención en crisis, que hacer cuando tiene una crisis de pánico y que a lo mejor por eso se cortó. Que eso es mucho más desde el modelo de competencias, pero eso no implica que posteriormente sí se visibilice el tema del suicidio a nivel de colegio. Claro, Y que lo más importante es que ustedes puedan indagar, profundizar en cada una de las teorías y fusionar las 3 o 2, va a depender de cómo ustedes van a intervenir. Finalmente la tercera unidad nuestra lo que busca es generar muchas más herramientas, pero no decirle a ustedes, con esta herramienta cásense, o con esta otra. Es que ustedes tengan el abanico y a partir de la experiencia que vayan construyendo, vayan buscando cuál es la que a la talla, ¿no? Cuál es, y nunca hay una corriente, una teoría
que me quede perfectamente a la talla. Siempre voy a tener que buscar aguja e hilo para apretarla o darle un poco más. Eso depende de cada uno cómo van a intervenir. Dicho eso, consultas. Bien. O sea, hoy día estuvimos bien hoy día. Parece que hubo quórum de entender la clase. Esta clase yo la vamos a grabar luego, la vamos a descargar y la vamos a subir al tiro como anexo a la clase de hoy día que está ya subida. ¿Ya? Consultas, porque habíamos quedado que la segunda parte era para que ustedes se agrupasen. Por favor, háganlo, no se desconecten de nosotros y cada uno para la casa. Al contrario, tienen un trabajo que entregar la próxima semana, entonces tienen una hora y algo para que se puedan agrupar, coordinar, ponerse de acuerdo en los pormenores con respecto al trabajo que hay que entregar. ¿Ya? Vale, ¿Dudas? perfecto. ¿Dudas con respecto al trabajo que hay que entregar para que luego trabajen entre ustedes sin nosotros? Profe, yo tengo una duda. Entonces el mapa conceptual tiene que ser de los dos textos. No son mapas conceptuales distintos. Como distintos de los dos textos, no entiendo. Por ejemplo, que los dos textos sean un mapa conceptual, como eso. No necesariamente, porque el capítulo 2 y 3 de Voz y Educación habla de cómo rescatar esa narrativa de la unidad 2, y el texto de Jara habla de cómo hacer esa sistematización Ya. de lo que van a rescatar. Entonces nosotros sugerimos que, ejemplo, mapa conceptual del capítulo 2 y 3 de Voz y Educación y mapa conceptual de sistematización de Jara. Ya, entonces dos distintos, ya. Claro, ahora si alguno de ustedes encuentra los vínculos que los tienen, los conexos que los existen entre ellos, puede hacer un tercero para vincular lo que encontraste. Porque se van a dar cuenta que hay muchas cosas que están cruzadas. ¿Me explico, Victoria? Sí, me quedó claro. Gracias. Ok. Tanto, profe, existe la posibilidad de que alguno diga, chuta, ¿sabes qué? Encontré esto y esto que tiene Voz y Educación y que también lo tiene Jara desde otra mirada, pero lo tiene. Pucha, y quiero profundizar más porque voy a intervenir a futuro comunidades y voy a hacer uno tercero. Si lo hace o no lo hace, no va a afectar la nota, solamente nos va a dar un antecedente de que descubrieron justamente elementos que van a tener que descubrir sí o sí a futuro. Y lo que le dijimos, perdón, profe, y lo que le dijimos es que en esta introducción y cierre de sistematización del mapa conceptual no lo íbamos a evaluar con APA. Eso, profe. No, o sea, era complementar lo que decía, o sea, si hay alguien que pueda hacer un mapa conceptual de un texto, lo felicito. A mí me costaría, para ser también bien transparente, y lo importante, recuerden, el mapa conceptual, pero la reflexión que viene después y la sistematización que viene después. O sea, por ejemplo, si en la sistematización o en el mapa conceptual no hablan de los elementos en común, las diferencias, es lo que buscamos. Claro, si no está El eso, mapa- no está malo, pero no tiene los elementos que buscamos y por tanto no tiene lo que se requiere. O sea, lo que nosotros buscamos, el cómic, la línea de tiempo y estos mapas conceptuales son, por así decirlo, un elemento a partir del cual, al realizarlo, ustedes después realizan una reflexión en torno a sus propias prácticas y el proceso de aprendizaje. Que es eso, más, el mapa conceptual en sí mismo no tiene valor más allá de la reflexión que ustedes hagan, si eso es lo importante para nosotros. Claro, si me ponen un puro cuadrito en blanco, claro, no cumple la idea del mapa conceptual de base, pero interesante y por eso hay un tema de aprendizaje y ahí la metacognición, o sea, nosotros veíamos esto, pero con este texto lo podemos relacionar,
O lo que nos decía Sofía, hay una profesora que no hizo cartografía social, van relacionando ramos distintos, la cata, sí, qué tipo de análisis el mapeo de actores. Esas son formas de aprendizaje y eso es lo que me interesa. Claro, y nos interesa porque efectivamente los ramos, de alguna otra manera, de la TO están conectados uno de otro. Entonces, si alguien vincula, como dijo el profe, que yo no había dado ese valor, lo que planteó la profesora Mónica Palacios con tal cosa, o lo que plantea otro profesor con esto mismo, que se cruzan, bien por ustedes, porque van dándole sentido a la malla curricular de la universidad, de la carrera, de la formación. Entonces, queda una hora y algo para que se junten entre ustedes, que es el trabajo que les vamos a dar para que en pro del tiempo puedan trabajar. Cada uno sabe cuáles son los grupos, ¿cierto? Muéstrenos con los deditos arriba, ojalá Sí, todos, profe. ¿sí? Pero para que quede ahí grabado, porque, bien, hay 3 que lo tienen claro. Los demás, por favor, el que lo hace para abajo también no hay problema. Ok, entonces están claros todos con su grupo. Perfecto, entonces a trabajar. El otro martes llega los trabajos hasta las 23 horas con 59 minutos con 59 segundos. Ahí se entregan. Cosa de que Marta a las 01, que vamos a estar con el profesor ahí, abrimos el correo y están listos. ¿Ya? Así que gracias. Vamos a subir ahora esta grabación para que lo tengan claro. Nos vemos el próximo lunes en la clase con la temática que nos toca y que seguramente voy a estar yo ahí armándola. ¿Ya? Dicho eso, un abrazo fraterno. Nos vemos. Chao, profe, que estén bien. Vale a ustedes. Ave María. Chao, cuídense. Chao. ¿Todavía estás grabando, Hernán? Sí, ahora voy a dejar de grabar.